Un logro del 2024 que finaliza es que hoy en día existe mayor sintonía entre la alta dirección política y la ciudadanía. Ha sido notorio como durante este año la presión ciudadana ha logrado que las dirigencias políticas escuchen a sus bases, y nuestro regalo de fin de año es proporcionar comunicados y lineamientos unitarios de las dirigencias políticas que reflejan el mandato ciudadano, lo cual significa que algunas direcciones políticas que existieron hasta muy recientemente y que solían emitir instrucciones y lineamientos ajenos al clamor popular deberán ser desestimados. Confirmamos que el centro estratégico para toma de decisiones proviene de la plataforma unitaria del presidente electo Edmundo González Urrutia y de la vicepresidenta designada María Corina Machado. Las tres instancias, tanto la plataforma unitaria como los dos dirigentes de mayor aceptación nacional, y a los cuales pudiésemos añadir diversas organizaciones políticas no amalgamadas en la plataforma unitaria, pero cuyo espíritu se refleja como expresión de las bases en sus comunicados, también de algún modo producen ideas que son subidas a las altas dirigencias políticas y logran que la plataforma, Edmundo y María Corina, entiendan lo que es prioritario y lo que no, y de allí surgen los lineamientos. Eso es como debería funcionar una verdadera dirección política, y sorpresivamente eso se está logrando este año. Por lo cual es sensato advertir a quienes no sigan estos lineamientos que se van proporcionando durante estos días, que pueden considerar el cese de su participación en la oposición. Esto particularmente va dirigido a dirigentes de Primero Justicia como Tomás Guanipa, que hace caso omiso a las decisiones emitidas por la dirección política de su organización Movimiento Primero Justicia, la cual refleja el estado actual de la unidad encabezada por plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La manzana de la discordia sigue siendo la ratificación de la legítima Asamblea Nacional 2015. Para el movimiento WOW, la extensión del periodo por un año de sesiones de la Asamblea Nacional Legítima 2015 o su comisión delegada obedecen a la necesidad de mantener con vida el estatuto de transición, incluyendo su título del cese de la usurpación, que en nuestra opinión nunca debió ser derogado, y además proporcionar un marco jurídico acorde con los estándares de la comunidad nacional e internacional, donde se especifica protocolarmente que el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso la doctora en medicina Dinora Figuera, quien por cierto forma parte del movimiento Primero Justicia anteriormente mencionado, deberá juramentar al presidente electo Edmundo González Urrutia como presidente en ejercicio en territorio nacional, tal como lo estipula nuestra legislación vigente. Además, están los activos de Venezuela en el exterior, los cuales deben ser resguardados. El régimen ha sido hábil en posicionar
disputas entre opositores por el manejo de los activos. Aun cuando exhortamos a las dirigencias políticas que manejarán dichos recursos, que sean comedidos en su uso y no los despilfarren, no parece probable que, aun si ellos incurriesen en corrupción, los montos sean superiores a las obscenidades que hemos visto en todos los personeros del régimen. En todo caso, el estatuto de transición vigente y cuya vigencia se ha ratificado en días recientes, deberá reinstitucionalizar durante el próximo año al país, incluyendo Procuraduría General de la República y Tribunal Supremo de Justicia, que entendemos existe, está en el exilio y solo necesita regresar. Es mentira que el estatuto de transición no sirvió para nada. Ha tenido varios logros y su permanencia en el tiempo durante los 6 últimos años dio una plataforma sólida para producir las primarias, y el mérito de María Corina Machado es que logró hacer un excelente uso de la legislación proporcionada por dicho estatuto de transición, que a la fecha constituye la única hoja de ruta perdurable en el tiempo con la cual disponemos, ya que todo lo demás ha sido vapuleado por el régimen. Obviamente, seguimos empeñados en la cobranza del triunfo de Edmundo González Urrutia, y tan así que, a pesar de todas las discordias, se decidió ratificar un año más la permanencia de la Asamblea Nacional Legítima para que exista quien lo pueda juramentar. El no reconocer a la Asamblea Nacional del 2015 implica desconocer la elección popular de Edmundo González Urrutia como un método de claudicación ante la Asamblea Nacional Ilegítima de 2020, presidida por Jorge Rodríguez, cuyo objetivo es subyugar a Venezuela en un estado permanente de usurpación. Cualquier dirigente político que desconozca la Asamblea Nacional del 2015 envía un mensaje tácito de reconocimiento a la usurpación reflejada en la Asamblea Nacional del 2020, de modo exacto como cuando solicitamos a Colombia y a Brasil y a México que deben reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, ya que el no reconocimiento de Nicolás Maduro es insuficiente. La negación de un postulado implica necesariamente, en lógica, la aceptación de su opuesto. Quien no reconoce la presidencia electa de Edmundo González Urrutia necesariamente reconoce la usurpación de Nicolás Maduro. Quien no reconoce la Asamblea Nacional Legítima del 2015 necesariamente reconoce la Asamblea Usurpadora del 2020 y, por consiguiente, facilita la usurpación más allá del 10 de enero de 2025. Quienes expongan la ambigüedad de no reconocer a ninguna de las partes, al no disponer de fuertes mecanismos de ataque y no ser capaces de asumir defensa de una postura sólida como la que propone la dirigencia actual de la oposición venezolana, obliga a reclasificar a dichos dirigentes políticos caducos como alacranes. El listado reciente de alacranes incluye a Henry Ramos Ayub, Manuel Rosales, Tomás Guanipa, José Cartaya y Fernando Mótola. Lamentablemente, se ha filtrado la información
de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legítima, Auristela Vázquez, que quizás ella pudiese haber renunciado a dicha vicepresidencia por razones personales. Los diversos movimientos que apoyamos el lineamiento unitario de apoyar a la Asamblea Nacional 2015, exhortamos e instamos a la segunda vicepresidenta Auristela Vázquez de no renunciar a la Asamblea Nacional 2015 porque la necesitamos en el ejercicio de sus funciones. En caso que su renuncia sea irrevocable, exhortamos a Dinora y Marianela como presidenta y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legítima del 2015 que por favor anuncien algún diputado o diputada que haya sido seleccionado para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional 2015. Es importante que ese cargo no quede vacante. La ciudadanía a veces se queja que las altas direcciones políticas no las escuchan o hacen lo que les da la gana. Y justamente lo que se está haciendo es estableciendo en esta transición una dirección política clara tanto en la plataforma unitaria como en el Poder Ejecutivo electo presidido por Edmundo González Urrutia y la vicepresidenta designada María Corina Machado, pero también es necesario anunciar las autoridades definitivas que sesionarán en la Asamblea Nacional de 2015 durante 2025 y no conviene que la ciudadanía permanezca en esta incertidumbre de quién ocupará la segunda vicepresidencia, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional 2015 será muy activa durante 2025, no solo para juramentar a Edmundo González Urrutia en territorio venezolano, sino también para hacer cumplir el espíritu del Estatuto de Transición que nos fue legado desde el año 2019, que ofrece una específica hoja de ruta para la reinstitucionalización del país. Y nuevamente llegamos al espinoso tema del cese de la usurpación. Y la única información fidedigna que disponemos es la garantía del presidente electo que a partir del 10 de enero dicha usurpación cesará y por motivos estratégicos no revela la forma como será juramentado en territorio nacional como presidente en ejercicio. Aún quedan algunos días para esperar la forma como nuestro presidente electo asumirá el poder. Ello significa que los opinadores que lucran sus vidas desde la comodidad de estudios de televisión localizados en la comunidad internacional y exigen que la ciudadanía de Venezuela que pasa penurias tenga que exponer su pellejo sin una dirección política para que sea reprimido por el primero, segundo, tercero o cuarto anillos de seguridad, no lograrán su objetivo. La actual dirección política de la oposición está en permanente contacto con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los cuales no han revelado algunas de sus estrategias, pero sí estamos concentrados en llevar un mensaje común. Y cualquier desviación de ese mensaje es considerada como colaboracionismo al régimen, y realmente los números del régimen fueron tan fantasmagóricos durante las pasadas elecciones que bien podemos regalarles algunos alacranes para que próximas competencias sean algo más reñidas. Pero la ciudadanía de a pie que ha visto en Edmundo González Urrutia y María Corina Machado una representación de sus aspiraciones,
debe percibir que las direcciones políticas efectúan modificaciones a sus procederes habituales que eran erróneos para que todos rememos en la misma dirección, lo cual nunca ocurría y parece que ahora sí ocurre. Se ha vuelto sumamente fácil exigir a quien no reme en la misma dirección a bajarse del barco de la oposición triunfadora para ser reasignado al colaboracionismo y al acranismo favorables al régimen. Seguimos con atención los desarrollos independentistas de Groenlandia. Venezuela se caracterizó por parir a un Simón Bolívar, quien en Angostura proclamó que era responsabilidad de los venezolanos liberar al Perú. Si la espada de Bolívar ha llegado al Perú y Bolivia e inspiró a las luchas de la Argentina y Chile e incluso junto a los independentistas de Haití, se forjó toda una alianza con la liberación de las Américas, que a su vez fue inspirada en la Revolución Americana de 1776, es vergonzoso notar que aún persiste el colonialismo en América. Groenlandia continúa obligada a permanecer bajo un régimen colonial de Dinamarca. Guayana Francesa aún es obligada a permanecer bajo un régimen colonial de Francia y es responsabilidad de todos los americanos unidos en nación, tal como reza el himno nacional de Venezuela, cooperar para que Groenlandia sea independiente y la Guayana Francesa también sea independiente, o quizás absorbida por Surinam o Guyana, y logre tener un acceso privilegiado a los mercados de Surinam, Guyana y Venezuela, ya que compartimos el macizo guayanés. Las islas de Aruba, Curazao y Bonaire han tenido la previsión de establecer fuertes lazos de reciprocidad y amistad con las Américas. Y de hecho, la política exterior de los Países Bajos en muchas oportunidades se basa en las necesidades de Aruba, Curazao y Bonaire y no necesariamente de la metrópoli Holanda. Es por ese motivo que las Antillas neerlandesas están bien integradas a la comunidad del Caribe y Suramérica y no requieren esfuerzos independentistas por el momento. Pero los casos de Groenlandia y Guayana Francesa, donde enormes extensiones continentales de territorio están despobladas y no tienen comunicación con el resto de los países de las Américas, deben ser independizadas. Por consiguiente, es necesario que Estados Unidos lidere los esfuerzos de Groenlandia por lograr su independencia, y debemos deplorar que Dinamarca ahora desee gastar 50 billones de dólares para la defensa de Groenlandia, lo cual implicaría que Dinamarca desea defender a Groenlandia de los Estados Unidos. Cada vez luce más posible que Estados Unidos abandone la OTAN u Organización de Tratado de Atlántico Norte, tal como Donald Trump ha intentado en su primer mandato, ya que esa organización ha quedado obsoleta y el dinero de los contribuyentes americanos no debería ser utilizado en subsidiar a Dinamarca para que entonces Dinamarca utilice ese dinero para proteger a Groenlandia de los Estados Unidos, cuando Groenlandia y Estados Unidos comparten el continente norteamericano y Dinamarca es un invasor. La espada de Bolívar permanece viva en la necesidad de mantener a todo el hemisferio occidental
al pie de lucha en contra del imperialismo ruso y chino que provienen del hemisferio oriental y a través del Ártico pretenden apoderarse de los recursos naturales y minerales que existen en Groenlandia y que deberán ser explotados para beneficio del hemisferio occidental. Numerosos contratos mineros de la China están presentes en Groenlandia, del mismo modo como la administración del Canal del Panamá está también otorgada a China, y por supuesto Estados Unidos no permitirá que ello ocurra, dado que Estados Unidos ya ha recibido suficiente información desde Venezuela y Cuba que la injerencia china y rusa e iraní dentro de nuestro continente es nociva, no lleva a nada bueno y por el contrario coadyuva a la pobreza crítica de la población de países en las Américas. También es necesario que el movimiento por la liberación de la Guayana Francesa unifique a Surinam, Guyana y Venezuela como amantes de la soberanía de los pueblos del Nuevo Mundo, ya que en múltiples oportunidades países hermanos como lo somos Surinam, Guyana y Venezuela hemos tenido conflictos limítrofes, cuando en la nueva geopolítica diseñada por Donald Trump, Venezuela, Guyana y Surinam son países amigos y aliados del hemisferio occidental que junto con Estados Unidos nos encargaremos de hacer cumplir la doctrina Monroe de América para los americanos, y por consiguiente Francia deberá salir de territorio suramericano y entre los demás países que integramos el hemisferio occidental ayudaremos a los guyano-franceses a preservar su idioma, pero a partir de ahora deberán erigirse en una estructura política aceptable ante los ojos de la comunidad internacional representada en la Organización de Estados Americanos. También ha sido notorio observar cómo hay personas en Canadá que cada vez están más dispuestos a ser admitidos como estado adicional de la Unión Americana. En ese caso, ya podríamos definir que los estados 51, 52 y 53 serían Puerto Rico, Canadá y Groenlandia. Esperemos que Puerto Rico agilice su proceso de adhesión como estado, ya que tiene el proceso bastante adelantado, ya que causaría suspicacia que Canadá o Groenlandia logren constituirse como un estado de la Unión antes que Puerto Rico, quien está en cola desde hace más de 100 años.